Lynch es uno de esos artistas cuyas obras causan una impresión profunda en el espectador. Terminar de ver una película suya suele ser como despertarse de una pesadilla o un sueño muy extraño. Confusión, miedo, desconcierto absoluto. El cine de Lynch puede gustarte o puedes detestarlo, pero difícilmente lo olvidarás y mucho menos lo entenderás a la primera. La dualidad suele ser el tema más recurrente en la obra de Lynch. Sus protagonistas muchas veces esconden secretos perturbadores de los demás e incluso de sí mismos. A nivel externo vemos la vida idílica de los suburbios estadounidenses que transcurre entre sonrisas plásticas y cordialidad, chocando muchas veces con la decadencia, el crimen, las zonas industriales deprimidas. Analizaremos esa dualidad a través de varias de sus obras más representativas. Si bien toda la filmografía de Lynch es más que recomendable, estamos pasando por alto sus primeras obras como Cabeza Borradora, El hombre elefante y Dune. Se trata de tres obras bastante diferentes entre sí que presentan algunos de los elementos propios del cine de Lynch, pero sin llegar a la madurez que se ve a partir de Blue Velvet. Tampoco hemos revisado A Straight Story, que el autor definió en tono jocoso como su película más experimental y que claramente desentona en este análisis. Y tampoco hemos revisado la laberíntica Inland Empire, porque aquello es un quebradero de cabeza inabarcable. Pero para entender el cine de Lynch, o al menos hacer el intento, hay que empezar explorando un concepto: lynchiano. What do you mean you're where right now? At your house. Lynchiano es un adjetivo que quienes conocemos a este cineasta hemos usado alguna vez. Se usa para describir situaciones o personajes extraños, aunque esto es una forma muy vaga de describir el término. Lynchiano vendría a ser algo no solo raro, sino muchas veces siniestro y posiblemente incoherente. Algo que está totalmente fuera de lugar, pero que no tienes la más pálida idea de a qué lugar pertenece en realidad. Confuso, ¿no? Quienes hemos nacido y crecido en ciudades decadentes donde lo sórdido es parte de la cotidianidad, quizás nos sentimos menos incómodos a la hora de enfrentarnos al cine de Lynch. En una ciudad como Caracas, donde nací y viví la mayor parte de mi vida, lo lynchiano es parte de la cotidianidad. Y aunque puede que vivas en una burbuja que te protege, con frecuencia esa sórdida realidad la traspasa. Asesinatos, violencia callejera, indigencia, corrupción, crimen, drogas, gente alienada. Uno llega a sentir a veces que todos a su alrededor han sido poseídos por quién sabe qué fuerza demoníaca y que el mundo es un lugar muy peligroso. Esto mismo era lo que sentía Lynch cuando estudiaba arte en Filadelfia en los años 60, experiencia que él mismo describe como la mayor influencia en su obra. Filadelfia era una ciudad espantosa, un lugar corrupto y sin amor, como él mismo llegó a describirla. Las experiencias que él ha relatado podrían perfectamente alcanzar el estatus de traumas psicológicos que ha sublimado una y otra vez a través de sus obras. Pero la marca distintiva del cine de Lynch no son las situaciones o los personajes sórdidos, sino el contraste. Esto se debe a que el cineasta nació y creció en pueblitos rurales de la América profunda, no muy diferentes a Twin Peaks, o al pequeño pueblo que vemos en Blue Velvet. También Betty, una de las protagonistas de Mulholland Drive, afirma venir de un pequeño e idílico pueblito. Pero los personajes de la obra de Lynch muchas veces no consiguen lidiar con ese contraste que vemos, tanto en el mundo exterior como en su mundo interior. En Carretera Perdida, Fred Madison asesina a su esposa y a los amantes de esta, pero es incapaz de aceptarlo. La interpretación más común de la película es que Fred padece un trastorno conocido como fuga psicogénica, una suerte de amnesia que sirve como mecanismo de defensa de la conciencia para no enfrentar experiencias traumáticas. Cuando Fred está por asesinar a Dick Laurent, Dick pronuncia una frase curiosa. You and me, mister. We can really out-ugly them some bitches. Aunque se lo dice al hombre misterioso, en realidad es una frase dirigida a Fred, pues el hombre misterioso no sería más que una proyección siniestra de su mente. Puede que Dick sea un mafioso violento y depravado, pero al final del día, Fred no es mucho mejor que él. Fred o Diane, la protagonista de Mulholland Drive, no pueden aceptar sus infames actos y recurren al sueño o a la fantasía para escapar. Enfrentar su lado siniestro implicaría la muerte, como de hecho ocurre en el caso de Diane. Igual ocurre con Leland, el padre de Laura Palmer en Twin Peaks.
Leland ha abusado de su hija y la ha asesinado, pero no es consciente de ello. En la serie, la explicación que se da es que el siniestro Bob, un espectro de otra dimensión, lo ha poseído, pero perfectamente podría tratarse de otro caso de fuga psicogénica o de un trastorno de identidad disociativa antes conocido como de personalidad múltiple. Y es que en Twin Peaks, obra de Lynch que se acerca más a lo fantástico, la coexistencia de la que hablamos se transforma en enfrentamiento. En este caso, Lynch recurre a la figura mítica del doppelganger. En el relanzamiento de la serie en 2017, Cooper permanece atrapado en otra dimensión, mientras el Cooper siniestro, acampado a sus anchas, delinquiendo durante 25 años. Los dos no pueden coexistir en la misma realidad, aunque el enfrentamiento en este caso es abierto y hay una clara diferenciación de las dos identidades. Se cuenta lo mismo que en Carretera Perdida, Mulholland Drive o en el caso del padre de Laura. Es necesario separarse, desdoblarse, para que los personajes puedan preservarse frente a sus propios demonios. Sin embargo, las situaciones en las que los personajes deben enfrentarse a su propia oscuridad no siempre provienen de algo que han hecho, sino de alguien que los empuja a ese lugar. Hay una escena terrible de Corazón Salvaje en la que Lula, interpretada por Laura Dern, se queda a solas con el repulsivo Bobby Peru, interpretado por Willem Dafoe. Perú es un tipo que representa el término lynchiano en toda su expresión. En él contrastan su apariencia bien cuidada con sus dientes podridos y su mirada de demente. Lula es una chica inocentona, medio cabeza hueca, que está loca por su novio Sailor y que sueña con pasar toda la vida con él. Cuando Lula y Bobby se quedan solos, todo parece indicar que presenciaremos una escena de violación. Pero Lynch conduce la situación a un lugar mucho más incómodo todavía. Logra que el asqueroso Bobby Peru haga que Lula desee tener sexo con él. Y a continuación, otro giro muy propio de Lynch. Someday, honey, I will, but I gotta get going. La devastación para Lula es doble, no solo por haber sido agredida físicamente, sino emocionalmente. Bobby la ha forzado a enfrentarse a sus deseos más oscuros y, como suele pasar en las películas de Lynch, no le ha gustado lo que ha visto. Similar es lo que sucede entre Jeffrey y Dorothy en Blue Velvet. Secuestrada y maltratada por Frank, Dorothy parece haber perdido la capacidad de mantener una relación en la que no haya maltrato y degradación. Para ella se ha vuelto una necesidad. Constantemente pide a Jeffrey que la golpee, que le haga cosas malas. Cuando Jeffrey, finalmente, en un arrebato cumple sus deseos, es invadido por el remordimiento. Al igual que Lula en Corazón Salvaje, la imagen que tiene Jeffrey de sí mismo se ha comprometido al cometer una acción que normalmente consideraría reprobable. Cuando Jeffrey explora su naturaleza voyerista e incluso sádica, lo vemos sorprenderse, confundirse, pero finalmente no renuncia a su bondad. En una escena particularmente interesante de la película, el matón, Frank Booth, recita a Jeffrey parte de la letra de la canción In Dreams de Roy Orbison. Por derechos de autor no podemos usar la canción, pero en esta escena Frank dice: en sueños camino contigo, en sueños te hablo, en sueños eres mío. Jeffrey ve en Frank un espejo. La situación guarda semejanzas con el enfrentamiento entre Dick y Fred en Carretera Perdida. En este caso, Jeffrey se ha asomado hacia algo que habita en su interior, pero finalmente decide no cruzar, a diferencia de Fred, Diane o Leland. De hecho, justo tras esa secuencia es cuando Jeffrey decide que la situación ha ido demasiado lejos y acude a la policía. Jeffrey es quizás el único personaje de este tipo en toda la obra de Lynch que no sucumbe ante su propia oscuridad o que al menos la encamina hacia un lugar seguro. Desde sus inicios, Lynch ha sido un cineasta muy hermético respecto a sus intenciones y sus motivaciones. Hay otros dos grandes directores, Luis Buñuel y Andrei Tarkovsky, a los que también les incomodaba que les preguntasen qué habían querido decir con sus películas o con determinadas escenas. Sobre Buñuel, por cierto, se escribe en internet que es una de las influencias de Lynch, lo cual en principio tiene sentido por la naturaleza surrealista de ambos, pero el propio Lynch lo ha desmentido. Dice no haber visto ni una sola de sus películas. A Lynch tampoco le fascina el término lynchiano, por cierto. Queda claro que estamos ante un artista,
También pinta, compone música y diseña muebles, al que no le gusta ser encasillado ni fácilmente interpretado. Puede perfectamente que lo que dije hoy no tenga nada que ver con lo que él imaginó en su momento mientras trabajaba en las obras que hemos revisado hoy. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que normalmente, cuando tiene una idea, no sabe bien qué significa hasta que ha avanzado en su proceso creativo. Para él, el espectador solo debe preocuparse de su propia interpretación, de lo que experimenta al ver su obra. Así que cuéntame qué entendiste tú de las películas y la serie que hemos revisado hoy. Te leemos. Chao.